clase corta, sencilla. Y ya la próxima semana iniciaríamos entonces con los temas del metabolismo de los carbos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos. Pero siempre antes de iniciar el tema de nutrición y de los metabolismos propiamente dichos, siempre hay que hablar de las vitaminas, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos dos tipos de dieta: los macronutrientes. Por ejemplo, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, y los ácidos nucleicos son macronutrientes. Y tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Okay? Entonces, en esta clase vamos a hablar generalidades de las vitaminas, algo de los minerales y algo sobre la actividad oxidativa. Porque muchas vitaminas, la principal función que tienen es ser antioxidantes, ser agentes antioxidantes. Yo siempre comienzo esta clase, ¿verdad?, preguntándoles sobre qué han escuchado de las vitaminas. Y siempre escucho lo mismo, y es que las vitaminas, ¿verdad?, tienen un montón de funciones. Si ustedes le preguntan a un estilista sobre las vitaminas, les va a decir un montón de funciones. Que el pelo, que el cutis. Si ustedes le preguntan a un nutricionista las vitaminas, le va a decir que la energía, que, qué sé yo, la regulación metabólica. Si ustedes le preguntan a un médico cuáles son las funciones de las vitaminas, les va a decir pues, también que la neuroprotección, que qué sé yo, el desarrollo cognitivo. Si me preguntan a mí sobre la función de las vitaminas, les diría son muy pocas las vitaminas que tienen una función, digamos, desde el punto de vista bioquímico, farmacológico, sobre la dinámica celular. Así que, bueno, vamos a estudiar algunos mitos, usos que se le dan a las vitaminas, vamos a entender que hay dos tipos de vitaminas. Cuando acabo yo de referirme a que las vitaminas tienen pocas funciones descritas en el ser humano, me refiero específicamente a las vitaminas hidrosolubles, porque las liposolubles son otro cuento, esas sí tienen bastantes funciones descritas. Pero las que se comercializan popularmente son las vitaminas hidrosolubles. Vamos a hablar un poco de déficit, de excesos, de algunas funciones y básicamente lo de la actividad antioxidante. Bueno, el término vitamina viene de un acuño de palabras. Vit, de vital, aminas, de compuestos nitrogenados. Porque al inicio se creía que las vitaminas todas eran compuestos nitrogenados. Pues sabemos que no. Digamos, las vitaminas incluyen una heterogeneidad de moléculas, no necesariamente son aminas. Sí las hay, pero no todas son aminas. Y además no todas son vitales tampoco. Entonces son micronutrientes muy utilizados que tienen una evidencia, llamémosle controversial, sobre su uso o no. Son nutrientes orgánicos en su mayoría, se requieren en pequeñas cantidades a nivel celular, es decir, la cantidad o el aporte de cada vitamina es realmente muy bajo en términos de cantidad. Son moléculas con bajos pesos moleculares que, por cierto, no se polimerizan, no hay polímeros de vitaminas. Recuerden que los polímeros, por ejemplo, de glucosa son los polisacáridos, como el glucógeno o el almidón. Los polímeros de aminoácidos son las proteínas. Pero en el caso de las vitaminas no, las vitaminas no forman conglomerados. La mayoría no se sintetizan en el ser humano. Y bueno, podemos tener déficits vitamínicos e hipervitaminosis. Bueno, los déficits vitamínicos son comunes en pacientes con desnutrición severa. Aunque, como viene en un asterisco ahí, también nosotros podríamos ver algunos déficits nutricionales vitamínicos en algunos pacientes, por ejemplo, la tiamina en los alcohólicos, que es el caso más común. Sin embargo, yo creo que son más comunes las hipervitaminosis que las hipovitaminosis, es decir, es más común las personas que consumen en exceso vitaminas que las deficiencias de las mismas. Bueno, cada vitamina tiene un rango que se llama el rango que cumple las necesidades, el rango de recomendación, la ingesta adecuada, el rango de seguridad y el límite superior de ingesta tolerable. Y esto aplica para cada vitamina. Vamos a ver más o menos 13 vitaminas, 13 o 12 vitaminas. Entonces cada una de ellas tiene un nivel que se necesita en el cuerpo, un nivel que se recomienda, va a tener un límite superior y obviamente va a llegar un momento en que puede ser eventualmente tóxicas. Y yo les voy a decir cuáles son eventualmente tóxicas. Lo que sí es importante recordar es que no solamente los requerimientos dependen del tipo de vitamina, sino que dependen de si sos hombre, si sos mujer, de tu estado nutricional, de si hay un estado anterior como el embarazo, de si hay enfermedades, etc. Entonces esto nada más os pongo de ejemplo porque varía dependiendo del tipo de vitamina que estemos estudiando.
Como les dije hace un ratito, las vitaminas son un grupo heterogéneo, son estructuras muy diferentes y aquí les pongo dos ejemplos. Esta es la tiamina, la B1. Como ustedes pueden ver, la tiamina posee 1, 2, 3, 4 diferentes átomos de nitrógeno. Entonces la tiamina, digamos que cumple aquello de ser una vitamina. Pero si vemos la vitamina K, no tiene ni siquiera un nitrógeno en su estructura. Entonces digamos que ya esto de vitamina a vitaminas que no tienen nitrógeno, pues como que no calza. Sin embargo, se siguen agrupando dentro de todo el conglomerado de las vitaminas. Además, les quiero decir que aunque la mayoría de las vitaminas no se producen en nuestro cuerpo, hay dos que sí, que son la niacina, a partir del triptofano, que es un aminoácido, y la vitamina D, a partir de una reacción que ocurre en la piel. Bueno, las vitaminas se clasifican en dos grandes familias, las hidrosolubles y las liposolubles. Las primeras son la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B12, la B9, que hace falta ahí, la B8 o la H y la B y el ácido ascórbico, la vitamina C. Entonces nosotros decimos siempre el complejo B y la vitamina C, para meter todas dentro de un mismo grupo, ¿no? Mientras que las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K, y estas vamos a verlas después. Las vitaminas hidrosolubles, como su nombre lo dice, se disuelven en agua, no se acumulan porque se excretan rápidamente por orina y sudor, se requieren diariamente porque como se eliminan rápidamente, los requerimientos se van cambiando, es decir, consumo la vitamina, la que no ocupo se excreta y así sucesivamente. Y la mayoría actúa como coenzimas, ya habíamos estudiado en la clase que resultaba a coenzimas. En cambio, las liposolubles son diferentes, estas no se disuelven en agua, se acumulan en los tejidos que tienen gran densidad de lípidos, como por ejemplo el hígado, el tejido adiposo. Para ser absorbidas necesitan tener ácidos grasos para entrar en las células, se excretan lentamente, también se requieren diariamente, pero digamos que tenemos cierto almacén, y estas, a diferencia de las primeras, generalmente tienen funciones muy específicas. La A, transducción de la señal visual; la D, metabolismo del calcio; la E, actividad antioxidante; y la K, la coagulación. Ahí tenemos un cuadrito, resumen de las vitaminas que vamos a estudiar, que son la B1 o tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 o niacina, la B6 o piridoxina, la B9 el ácido fólico, la B12 la cobalamina, la B5 el ácido pantoténico, la B8 o H biotina y la C el ácido ascórbico. Bueno, yo lo que ocupo que ustedes recuerden de las vitaminas son los aspectos médicos más importantes. Tampoco les voy a estar preguntando en examen cuáles son las fuentes de las vitaminas, porque eso es de nutrición, no es una competencia que ustedes tengan que desarrollar. Y tampoco les voy a pedir que se aprendan de memoria ni los requerimientos diarios, ni la forma de excreción, sino aspectos médicos de las vitaminas. La primera, la B1, la tiamina, está presente prácticamente en cualquier alimento. Y la tiamina tiene una forma activa. Imaginémonos que la tiamina es, digámoslo así, la piedra sin tallar, pero la que se usa a nivel bioquímico es una escultura, una modificación estructural de la tiamina que se llama tiamina pirofosfato. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las vitaminas, que generalmente la que tiene actividad biológica no es la vitamina pura, sino que es una forma modificada químicamente de la misma. En el caso de la tiamina, se llama tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato es quizás, junto con la vitamina C, la que tiene más importancia médica, porque la tiamina es una coenzima para muchas reacciones del metabolismo energético, principalmente enzimas del ciclo de Krebs, y también de la descarboxilación oxidativa del piruvato, como es la piruvato deshidrogenasa. ¿Okay? Entonces, cuando un paciente tiene deficiencia de tiamina, sí puede tener defectos del metabolismo oxidativo, es decir, sí puede tener defectos de Krebs y puede tener defectos de cadena respiratoria y de fosforilación oxidativa. Por eso es que cuando un individuo tome tiamina y tiene deficiencias, va a notar una especie de estado de alerta, producto de esa activación de esos procesos que antes estaban un poco suprimidos, digámoslo así. La deficiencia de tiamina genera tres cuadros clínicos importantes. El beriberi, como se le llama,
es una enfermedad producida por la deficiencia crónica de tiamina. Es una enfermedad endémica de países muy pobres como la India, Pakistán, Bangladesh. En Costa Rica no hay casos de beriberi y se va a manifestar clínicamente con un problema de una neuritis. Neuritis es una inflamación de los nervios, principalmente los nervios de los miembros inferiores, que hace que el paciente tenga dificultad para la marcha. Vean que es una enfermedad tan poco común que en nuestro medio, digamos, las únicas fotografías que uno encuentra en América Latina son anecdóticas. No es algo común. Luego tenemos el beriberi pernicioso agudo. Esta enfermedad se llama beriberi húmedo también, porque se manifiesta clínicamente con edema. Se manifiesta clínicamente con edema o hinchazón. Tampoco es una enfermedad común en nuestro medio. Yo nunca he visto ni nunca recuerdo a alguien que conozca que haya visto un caso de beriberi pernicioso agudo. Pero lo que sí es común en nuestro medio es que los pacientes alcohólicos tengan deficiencia crónica de tiamina y desarrollen una encefalopatía que se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Eso sí es común. Esta enfermedad se debe a una desmielinización del puente del tallo cerebral. Y lastimosamente esta desmielinización de esas estructuras mesencefálicas hace incluso que el paciente convulsione y puede entrar en un estatus letal, ¿verdad? Ese estatus convulsivo lo puede llevar a la muerte. Por eso es que dentro del tratamiento de atención de un paciente alcoholizado agudamente está ponerle tiamina, porque es muy común que los pacientes alcohólicos tengan deficiencia nutricional de tiamina. Es algo muy común, ¿ok? Muy común. ¿Por qué se debe? Básicamente por dos razones. Primero, porque el etilista, el alcohólico, tiene una mala nutrición. Cuando las personas son alcohólicas crónicas, generalmente se nutren a partir del consumo de alcohol. Lo que pasa es que el alcohol no tiene vitaminas. Entonces ellos, digámoslo así, se sacian su hambre y su apetito tomando bebidas alcohólicas, pero son bebidas alcohólicas que no poseen esos componentes nutricionales. Y la segunda razón es porque los pacientes alcoholizados tienen una menor absorción de la tiamina por evitación de la mucosa digestiva. Entonces, son dos razones que podrían explicar esa alta prevalencia de encefalopatía de Wernicke-Korsakoff en los pacientes alcoholizados. Pasamos ahora a la riboflavina. La riboflavina es una vitamina que está ubicua, prácticamente todos los alimentos tienen trazas de riboflavina, por lo tanto es poco común que haya deficiencia. Al igual que la tiamina, la riboflavina tiene una forma activa que se llama el flavin mononucleótido o el flavin adenildinucleótido, FMN o FAD. Ya nosotros hemos escuchado del FADH2, ¿se acuerdan? Que es un producto del ciclo de Krebs, y bueno, ese es el rol que cumple la riboflavina, que es un precursor del FADH2 del ciclo de Krebs. ¿Okay? Los alimentos que tienen riboflavina son el huevo, por ejemplo, el salmón, leche, pero como les digo es ubicua, por lo que la deficiencia de riboflavina es prácticamente inexistente en humanos. ¿Okay? En los casos donde se ha descrito deficiencia de riboflavina, lo que se ve es queilosis, que es ruptura de la comisura labial, puede haber glositis, que es agrietamiento de la lengua, y puede haber dermatitis seborreica, pero les digo es algo muy poco común. La niacina. La niacina es la vitamina B3. La niacina nosotros la podemos producir. Nosotros endógenamente producimos niacina a partir del aminoácido triptofano, aunque también la podemos obtener de los alimentos. La niacina, al igual que la riboflavina, al igual que la tiamina, tiene una forma activa, y en el caso de la niacina es el NAD o el NADP, que ya lo vimos con el NADH del ciclo de Krebs. Entonces, la función principal tanto de riboflavina como de niacina es servir como precursora para la síntesis, en el caso de la niacina, de NADH, y en el caso de la riboflavina de FADH2, que son los productos del ciclo de Krebs. La niacina, como nosotros la producimos endógenamente a partir del aminoácido triptofano, hay algunos incluso que han dicho que no debe ser llamada vitamina, porque como nosotros la producimos también, pues digamos no cumple aquello de ser una molécula que nosotros tenemos que consumir de la dieta. Sigue llamándosele vitamina. ¿Y por qué no puede ser
aminoácidos que pueden ser esenciales y así. Sí, podría ser una clasificación, digamos, moléculas esenciales y no esenciales, sí, podría ser, pero se le sigue llamando vitamina D. La deficiencia de niacina se llama pelagra. Es una enfermedad poco común en Costa Rica, pero muy común en algunos países de América Latina. La pelagra se caracteriza clínicamente por dermatitis, por demencia en los pacientes adultos y principalmente diarrea. Las razones no están claras todavía y se ha asociado principalmente al exceso del consumo de productos derivados del maíz. Nuestro país no tiene ese problema porque la dieta nuestra no es a base de maíz, pero en algunas regiones de Honduras, de Guatemala, en algunas regiones, por ejemplo, el sur de México, donde la dieta es principalmente basada en el maíz, se pueden todavía ver casos de pelagra, ¿verdad? Se pueden ver casos de pelagra, pero les digo, aquí en nuestro medio no es común, no es una enfermedad común. La niacina puede tener toxicidad, sí, la suplementación de derivados vitamínicos de niacina puede tener efectos perjudiciales para la vida, pero les digo, es muy poco común. Pasamos ahora a la B5, el ácido pantoténico. El ácido pantoténico es de esas vitaminas que poca función tienen en el ser humano, pero que la función que tiene principalmente es servir de precursora para la síntesis de la coenzima A, molécula muy importante porque a su vez es precursora de la acetil-CoA, que ustedes recordarán, es la molécula central del metabolismo. Ese es básicamente el rol del ácido pantoténico. El ácido pantoténico es una vitamina que, a diferencia de todas las anteriores, la encontramos únicamente en productos de origen animal. Todas las demás, niacina, riboflavina y tiamina, la podemos encontrar en productos de origen animal y productos vegetales. Pero el ácido pantoténico es exclusiva de productos de origen animal. Si ustedes están imaginando si los pacientes veganos tienen deficiencia de ácido pantoténico, en realidad no pasa, porque hay otras fuentes de coenzima A que no son derivadas del ácido pantoténico, entonces suplen las necesidades de los pacientes veganos. ¿Okay? Y por lo tanto su deficiencia ni siquiera está descrita. Es una vitamina que se utiliza mucho en productos cosmetológicos. Ustedes los han escuchado con el nombre pantenol, champú con pantenol, cremas con pantenol. Y se cree que el rol que tienen en esos productos, cosméticos es, qué sé yo, regenerar la piel, pero todos esos efectos son poco probables, ya que es una vitamina de tipo hidrosoluble, por lo tanto no es absorbida a través de la piel. Por lo tanto, ustedes se pueden meter en una piscina de ácido pantoténico, ¿verdad? Y no va a haber absorción del ácido pantoténico, porque el ácido pantoténico es una molécula hidrosoluble, y como molécula hidrosoluble que es, no se puede absorber por la piel. ¿Okay? Luego tenemos la piridoxina. La piridoxina, al igual que las tres primeras, al igual que tiamina, que niacina y riboflavina, la piridoxina tiene una forma activa que se llama piridoxal fosfato. La encontramos en productos de origen animal y vegetal, ¿verdad? Y participa principalmente en el metabolismo del glucógeno. Lo veremos más adelante en el metabolismo del glucógeno propiamente dicho. Deficiencias, pues no las hay, aunque hay algunos fármacos antiinflamatorios que tienen piridoxina. Hay algunos fármacos antiinflamatorios que parece que tienen piridoxina. Y bueno, hay algunos pacientes que toman piridoxina de base para tratar algunos problemas, principalmente hormonales. Pero su evidencia es muy escasa. Vean que no les estoy diciendo nada que no tenga evidencia sólida. ¿Okay? Ahora pasamos a una vitamina que sí es muy importante, que sí tiene suficiente evidencia, que es el ácido fólico. El ácido fólico es la forma sintética del folato. El folato es la forma natural en la que encontramos a la vitamina B9. Los folatos la vamos a encontrar principalmente en las hojas verdes. ¿Okay? Las hojas verdes. Eso se llama folato. La forma sintética es ácido fólico, ¿verdad? Para que sepan la diferencia. Folato, repito, es la forma que encontramos en los productos de origen vegetal, como lechuga, brócoli, espinaca, repollo. Pero el ácido fólico, que es la forma más importante, porque es la que se suplementa en mujeres embarazadas, es la forma sintética. También el ácido fólico posee una forma activa que se llama tetrahidrofolato, esa es la forma
desde el punto de vista bioactivo, que es muy importante porque resulta ser que el tetrahidrofolato es necesario para convertir los nucleótidos de uracilo a timina. Y eso es muy importante para la síntesis de ADN y obviamente cobra importancia en los procesos de desarrollo embrionario. Les quiero comentar que en el metabolismo de los nucleótidos, ¿verdad? Recuerden que los nucleótidos son los que forman la estructura del ADN y del ARN, pero en el metabolismo de los nucleótidos lo que se forma inicialmente son nucleótidos de uracilo. Y los nucleótidos de uracilo, como ustedes saben, no forman parte del ADN, sino que los nucleótidos de uracilo deben ser convertidos a nucleótidos de timina para formar parte del ADN. Esta conversión ocurre por una enzima que se llama timidilato sintasa, que requiere como cofactor al tetrahidrofolato, que deriva, dije antes, del ácido fólico o del folato. Bien, cuando hay deficiencia de tetrahidrofolato, porque en la dieta no hay folato o porque no se suplementa con ácido fólico, la conversión de nucleótidos de uracilo no se da a la conversión de nucleótidos de timina, y entonces se acumula nucleótidos de uracilo. Cuando viene el proceso de síntesis del ADN, se incorporan nucleótidos de uracilo en la estructura del ADN y eso genera una disrupción de la estructura tridimensional del ADN, llevando a alteraciones del proceso mitogénico, de la mitosis. Y esas alteraciones en el defecto de la mitosis se van a manifestar clínicamente en defectos del tubo neural. Y el tubo neural, recuerden que tiene un polo caudal y un polo craneal. El polo craneal se va a manifestar clínicamente con anencefalia y con encefalocelia. Mientras que el polo caudal, que es el polo, digámosle así, cercano a la cloaca, en el proceso embrionario, se va a manifestar clínicamente con espina bífida. Por eso es que los niños nacidos de madres con deficiencia de ácido fólico o de folato en la dieta son más propensos a desarrollar defectos del tubo neural. Por eso las mujeres en edad reproductiva que están en espera de quedar embarazadas deben ser suplementadas con ácido fólico en su dieta para evitar la presencia de defectos del tubo neural, que en algunos casos son inviables, como en el caso de la anencefalia, o en el caso de la encefalocelia y la espina bífida, ¿verdad?, que llevan procesos de reparación quirúrgica muy costosos y también muy agresivos. Entonces, esta vitamina es una vitamina que tiene suficiente evidencia clínica de su impacto en la salud, ¿verdad? Ya luego en la clase de metabolismo de los nucleótidos nos meteremos con detalle en este tema. En los adultos, la deficiencia de ácido fólico o de folato se manifiesta clínicamente con una anemia macrocítica, es decir, con una anemia donde los glóbulos rojos son muy grandes. A diferencia de la deficiencia de hierro, la deficiencia de hierro más bien se manifiesta clínicamente con glóbulos rojos pequeños. En la deficiencia de ácido fólico o de folatos, lo que vamos a encontrar son glóbulos rojos muy grandes. Y esos glóbulos rojos son muy grandes porque tienen un núcleo muy grande. Y por eso se llama una anemia megaloblástica. Mega de grande, blástica de núcleo. Anemia con núcleos grandes. Y es clásico de los pacientes adultos que tienen deficiencia de ácido fólico. Seguimos. B12. La B12 es otra de las vitaminas que tienen importancia médica porque la B12 es quizás la principal deficiencia nutricional de los pacientes veganos. La cobalamina es una vitamina que vamos a encontrar únicamente en los productos, ¿verdad?, de origen animal, al igual que el ácido pantoténico, pero resulta ser que no hay otras vías alternas para obtener la coenzima A, como en el caso del ácido pantoténico. En el caso de la vitamina B12, el paciente que es vegano va a tener deficiencia de B12. Y resulta ser que la B12 participa en su propio metabolismo como en el metabolismo del ácido fólico. Ahí atrás, ¿verdad?, la que acabamos de ver. La vamos a encontrar en hígado, en queso y en almejas, o mejillones, no sé cómo le llamamos. Entonces, es una vitamina importante porque resulta ser que cumple un factor fundamental en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, el metabolismo de la vitamina B12, más que el metabolismo, la absorción de la vitamina B12 tiene ciertos fenómenos fisiopatológicos interesantes. Cuando nosotros comemos hígado o queso o almejas, que son las principales fuentes de cobalamina, bueno, lo primero que debe ocurrir a nivel estomacal es que la cobalamina se separe del resto del alimento.
Una vez que la cobalamina queda libre, la cobalamina se va a unir a un transportador que se llama la haptocorrina. La haptocorrina forma un complejo con la cobalamina y se van a desplazar a través de las primeras porciones del duodeno. Propiamente después de la segunda porción del duodeno, ¿okay?, va a ocurrir una disociación de la cobalamina de la haptocorrina. Vean que la haptocorrina básicamente era como una chaperona que se unió a la cobalamina para llegar hasta la segunda porción duodenal. Ya en la segunda, tercera y en adelante porciones del intestino delgado, la cobalamina se va a unir a otra proteína llamada factor intrínseco. Esa proteína del factor intrínseco fue secretada por las células parietales de la mucosa estomacal. Entonces el factor intrínseco se produce a nivel estomacal. Entonces, una vez en el intestino delgado, ya en las porciones terminales del intestino delgado, la cobalamina se une al factor intrínseco y viaja unida al factor intrínseco hasta unirse al receptor de factor intrínseco que se encuentra en la membrana luminal del intestino. Ahí lo que ocurre es una endocitosis mediada por el receptor y lo que ocurre es una disociación de la cobalamina del factor intrínseco. El factor intrínseco es degradado, reciclado, mientras que la cobalamina se va a unir a una proteína llamada transcobalamina tipo 2 para seguir su transporte ahora en sangre. ¿Okay? Eso es el metabolismo de la cobalamina. Como les decía, ¿verdad? La absorción de la cobalamina se ve obviamente afectada en pacientes veganos, porque como no consumen esos productos, pues no tienen esa vitamina, pero también podemos ver deficiencia de cobalamina en pacientes que tienen atrofia de la mucosa estomacal. Por ejemplo, pacientes con gastritis crónica. Durante la gastritis crónica, las microvellosidades y la mucosa gástrica se aplanan. Y al haber aplanamiento de la mucosa, hay menor producción de factor intrínseco. Y al haber menor factor intrínseco, hay menor absorción de cobalamina. Y eso es lo que popularmente se conoce con el nombre de anemia perniciosa. No es tan común en gente joven, como ustedes, como yo, pero sí es común en pacientes adultos mayores. Porque los adultos mayores tienen por naturaleza atrofia de la mucosa gástrica. Y entonces el compromiso no es dietético, sino es absortivo, por la menor producción de factor intrínseco. Las deficiencias de B12 a nivel bioquímico se van a manifestar con algo que se llama homocisteinemia. La homocisteinemia es las elevaciones en sangre de la homocisteína. En condiciones normales, la homocisteína se convierte en metionina y la metionina sufre su catabolismo gracias a la actividad de la B12 y del ácido fólico que vimos antes. Cuando un individuo tiene deficiencia de cobalamina porque es vegano o porque tiene trastornos de la producción de factor intrínseco, la conversión no se da. Se elevan los niveles de homocisteína y eso se llama homocisteinemia. Y la homocisteinemia es un factor negativo para enfermedad cardiovascular. Los aumentos de homocisteína en sangre se asocian con enfermedad cardíaca. Entonces, tiene un impacto ya en la salud cardiovascular. Como les decía, en los pacientes adultos mayores, donde hay aplanamiento de las vellosidades, aplanamiento de la mucosa gástrica, atrofia de la mucosa gástrica, recuerden que la mucosa gástrica no tiene microvellosidades, esas son del intestino. Pero entonces cuando la mucosa gástrica está aplanada, como en este caso es una gastroscopía, vean ustedes las placas que se forman de tejido fibroso, entonces la producción de factor intrínseco baja, hay menos absorción de la cobalamina y hay anemia perniciosa. La anemia perniciosa, obviamente, ¿verdad? Su causa no es que no se consuma cobalamina, es porque pues, no hay factor intrínseco. Y también se clasifica como una anemia megaloblástica. Es decir, es una anemia donde los glóbulos rojos son grandes, pero son grandes a expensas de un núcleo prominente. ¿Okay? Son grandes producto de un núcleo prominente. ¿Okay? Entonces, clínicamente, una anemia por deficiencia de B9 se compara o se parece a una anemia por B12 en un adulto. Entonces, nosotros los médicos lo que hacemos es medir niveles de B12. Si los niveles de B12 están normales y hay una anemia megaloblástica, es posiblemente por deficiencia de B9. Pero si los niveles, por ejemplo, de B12 están bajos, pues posiblemente la deficiencia es de cobalamina y se inyecta, se coloca intramuscular. Los pacientes se les puede poner cobalamina.
Continuamos con una vitamina que tiene poca función en nosotros, que es la vitamina B8 o la biotina, que también se le llama vitamina H. La principal fuente también es animal, pero básicamente la biotina participa en reacciones de carboxilaciones, ¿verdad? La acetil-CoA-carboxilasa, que participa en la síntesis de ácidos grasos, o la piruvato carboxilasa, que participa en la gluconeogénesis. Deficiencias, básicamente no las hay, aunque se ha visto que pacientes que toman mucho huevo, comen mucho huevo, tienden a tener deficiencia de biotina, porque resulta ser que en el huevo hay una proteína que se llama avidina, que inhibe la absorción de biotina. Pero no hay nada médico ahí interesante en la biotina que yo pueda transmitir. Y bueno, la de que quizás se dicen más cosas y la mayoría de cosas son falsedades, es el ácido ascórbico, cuya fuente o forma activa más bien, ¿verdad? Cuya fuente son los cítricos, ustedes lo saben, todo el mundo sabe, los pimientos. De hecho tiene más vitamina C un chile que una naranja o un repollo, pero bueno, siempre se ha asociado a los cítricos. La vitamina C, su forma activa se llama ascorbato, que es la base conjugada del ácido ascórbico, que se convierte en ascorbato. Su principal función, y eso sí es cierto, es ser un antioxidante. Eso es muy importante. La vitamina C es un antioxidante muy potente. Lo que pasa es que es termolábil y también es fotosensible. Es decir, la vitamina C en su forma activa de ascorbato se inactiva por la luz y se inactiva por calor. Entonces ya van ustedes haciendo su relación, porque generalmente las infusiones de vitamina C son calientes. Por lo tanto, esa temperatura aumentada de la bebida inactiva el principio activo. También el ácido ascórbico es un cofactor en su forma de ascorbato para las hidroxilasas, que son enzimas que hidroxilan o que pegan grupos OH. También el ácido ascórbico en su forma de ascorbato es un cofactor para la síntesis de catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina. Y sí que es muy importante, el ácido ascórbico es un cofactor en forma de ascorbato para la síntesis del colágeno, que es la principal proteína de matriz extracelular. Bien, la vitamina C es vitamina únicamente en seres humanos y en los primates mayores, como los gorilas, chimpancés y orangutanes. En casi todos los otros animales, la vitamina C se sintetiza endógenamente a partir de la glucosa, como son los cobayos, como son los murciélagos, los pericos y los peces. En estos animales, la glucosa, mediante una enzima llamada gulonolactona oxidasa, se convierte a ácido ascórbico. Pero en nosotros los humanos no ocurre eso, ni tampoco en los chimpancés, ni en los orangutanes, ni en los gorilas. Por eso nosotros es vitamina, pero en esas especies no. Ellos mismos lo producen endógenamente. La deficiencia de vitamina C produce un cuadro clínico que se llama escorbuto.